Vamos a dar comienzo entonces a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI por Zoom. Ahora no sé si es Zoom o qué es Zoom, pero bueno, vamos a comunicarnos y a conversar. Y vamos a conversar en el día de hoy sobre lo que es la Cuaresma. La Cuaresma que es tan antigua como el que dice, como la Iglesia misma. Hay noticias de que se empieza a celebrar la Cuaresma a partir del siglo IV. Recordemos que lo que ocurrió en el siglo primero, el primero y segundo siglo, es un poco, no fantasía, pero queda en la incógnita, en la nebulosa, porque no se podía declarar que eran cristianos. Declararse cristianos era declarar su sentencia de muerte. Estaba prohibido, es a partir del año 313 en que se legaliza el cristianismo y empiezan a celebrarse públicamente las celebraciones, bajo la redundancia, las celebraciones de la fe cristiana y de la fe en Dios y de la forma en que se va celebrando la fiesta y demás. Ya a partir del siglo IV empiezan las celebraciones hasta que llegan las reformas hasta nuestros días. Entonces vamos a tener ahí hay un slide, una presentación, la Cuaresma. Y fíjense que hemos puesto la Cuaresma en el camino en el desierto, porque en el fondo es un camino en el desierto de la vida, el que nos va marcando el camino, nos va haciendo presentes en la realidad de Dios, la realidad de cada día. Vamos a ver si vaya pasando la próxima, por favor, la próxima. La Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión. Cada tiempo litúrgico tiene una finalidad. Cuaresma es conversión, Adviento es esperanza, Pascua es vida, es resurrección y vida, Pentecostés es el Espíritu Santo, tiempo ordinario marcado con el color verde, la esperanza de la vida, la esperanza de presentarnos ante Dios en el momento dado. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión. Adviento, esperanza, Cuaresma, conversión, Pascua, vida. Pascua y Navidad, vida. Tiempo ordinario, esperanza. Entonces es lo que se va celebrando, lo que vamos a ir celebrando en el tiempo de Cuaresma, prepararnos a la celebración de la Pascua. Pase, por favor. La Cuaresma empieza con la ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz de la vigilia pascual. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Recordemos que nuestra fe cristiana nace, crece, vive, se expande en un contexto mediterráneo, en un contexto de agua, de luz, de vigilias pascuales, de corderos, etcétera, etcétera. Pascua es el paso. Entonces, Cuaresma empieza con ceniza, el miércoles de ceniza, y termina con el fuego, el domingo de la Pascua, la vigilia pascual, la vigilia de resurrección, el fuego de Cristo resucitado como luz que va iluminando nuestro caminar. El luz de la vigilia pascual, el agua y la vigilia pascual en el Mediterráneo, el agua es imprescindible por el desierto. Sin agua no se sobrevive en el desierto. Y toda la historia del pueblo de Israel es precisamente un caminar a través del desierto. Luz de la vigilia. Algo debe de quemarse y destruirse en nosotros. O sea, hay que dar el paso, el traspiés, de que, ok, hablamos de fuego, hablamos de destrucción. ¿Qué es lo que yo quemo dentro de mí? ¿Qué es lo que yo destruyo dentro de mí para dar luz? Entonces, en eso es en parte el camino de la Pascua, el camino de la Cuaresma, el irnos presentando ante Dios. El hombre viejo para dar lugar a la novedad de la vida pascual de Cristo, es lo que va pasando poco a poco, día a día. Pasa, por favor. El color litúrgico en este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo bueno, ¿por qué es importante los colores? Recordemos que el lenguaje, hay muchas clases de lenguaje. Lenguaje escrito, lenguaje oral, lenguaje de símbolos, lenguaje de colores, etc. En la liturgia se usa mucho, en la liturgia no solamente la liturgia cristiana, en la liturgia de todos los pueblos se usan los colores es un lenguaje no verbal. Por ejemplo, en la cultura mediterránea el morado significa luto y penitencia. En la cultura china el blanco es el que significa luto y penitencia. En nuestra cultura es el negro, de ellos es el blanco.
En la cultura china el color del pueblo es el color gris, el color de la ceniza, porque el pueblo es el que sufre construyendo el mundo. El color del emperador es el amarillo. En nuestro contexto romano el color del emperador era el color rojo. Y así cada cultura iba teniendo sus colores. Cuaresma, tiempo de reflexión. No es tiempo de aguinaldos, no es tiempo de canciones, no es tiempo de reflexión. Esa reflexión nos va a llevar a la penitencia, al arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, la penitencia vendría siendo un trueque. Yo he cometido tales faltas contra Dios, contra los mandamientos, contra mi prójimo, contra la vida, entonces tengo que convertirme espiritualmente. Entonces es el tiempo de preparación a la Pascua. Horas de reflexión, ¿qué he hecho yo con mi vida? Penitencia, ¿qué es lo que yo me arrepiento? Y eso me lleva a cambiar espiritualmente, cambiar mis actitudes ante los demás. La Cuaresma no es una ceremonia que empieza con untarnos la cabeza con ceniza, que no sirve para nada, y terminarla con el Domingo de Ramos, con el ramo, que tampoco sirve para mucho. Es todo lo contrario, debe ser una preparación al misterio pascual. Es una preparación, de hecho, al misterio pascual, al misterio de la vida, al misterio de la esperanza. Pasa, por favor. La Cuaresma es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Si me apuran, Cuaresma es 3 palabras: oración, penitencia, limosna. Oración, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo oro yo? ¿Cómo es mi oración? Santa Teresa de Jesús, para ella rezar era hablar con Dios como quien habla con un amigo. Para San Pascual Bailón era bailar delante del Santísimo. Entonces en una ocasión le dijeron: oiga, una falta de respeto de estar bailando, que falta de respeto ni que nada. Yo, cada cual ofrece a Dios lo mejor que sabe hacer uno. Yo lo mejor que sé hacer y lo que más disfruto es el bailar. Pues mi oración, Padre, mi oración es bailar. Obviamente dice también obras de caridad, por eso, porque por bailar solamente no fue canonizado. Y es el patrono de los congresos eucarísticos internacionales. Entonces, la una, hablar con Dios como quiere hablar con un amigo. El otro, bailar. San Juan Bosco, él decía que orar es ofrecerle a Dios las acciones de cada día. Por la mañana, cuando nos levantamos, a ver, hoy que es lunes, martes, miércoles, ahí tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo, tengo que ir al mercado, tengo que ir al doctor, las cosas que tenemos que hacer, hacerlas lo más mejor, como dirían en Borinquen, lo mejor posible. Esa es la oración. Si yo tengo que dar una clase, porque soy maestro, de hacer una clase como si estuviera celebrando la misa. Si tengo que atender a un enfermo, si tengo que divertirme, porque es sano y demás, divertirme como si fuera lo mejor que pudiera hacer. O sea, la pregunta, por tanto, de Cuaresma es: ¿qué hago yo con mi vida? ¿Cómo yo? Y obviamente, si damos una vista de conjunto de nuestra vida, de nuestras cosas, nos daremos cuenta en dónde nos hemos equivocado y dónde tenemos que poner. Porque miren, ya que sale la cosa, cuando llegamos a Cuaresma, vamos a la penitencia. La penitencia, los pecados que hemos cometido, los errores que hemos cometido y demás. Muy bien, está muy bien eso. Pero también, cuando hacemos un examen de conciencia, tenemos que mirar qué es lo que tenemos de positivo en nuestra vida. ¿Qué dones, qué valores Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Por eso, si hay un capítulo de la Sagrada Escritura que sería conveniente que todos leyéramos, es más, que nos aprendiéramos de memoria, es el capítulo 25 de San Mateo. El capítulo 25 tiene 3 parábolas. La parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola del juicio final. La parábola de los talentos deberíamos de tenerla muy presente cada vez que hacemos examen de conciencia para confesarnos o para hacer las cosas bien como Dios manda. Todos conocemos la parábola, se la presento brevemente. Aquel señor que era poderoso, tenía dinero, tenía riquezas y se quiere ir de vacaciones, se quiere coger una sabática. Entonces llama a sus criados, a cual le dio según su capacidad. Fíjate que no le dio a todos por igual,
A uno le dio 5, a otro le dio 3, 2, a otro le dio 1. A cada cual según su capacidad. Porque el mismo Señor sabe que no todos somos iguales. La prueba de eso es cuando la narración del Génesis, cuando el Señor crea los mundos, dice, hágase la tierra, hágase los mares, las aguas, hágase las luces, pero para hacer el hombre no diga hágase. Hizo uno, no hizo un montón, no hizo un hombre solamente, un muñeco de barro. Y nos hizo únicos. Entonces cada uno de nosotros tenemos esa unicidad, por así decir. Entonces, él manda a uno 5, a otro 2, a otro 1. Y cada cual hizo de su capa un sayo. Cada cual hizo con sus talentos lo que le dio la gana. Así es la vida para cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado unos talentos para que hagamos con ellos lo que nos dé la gana, pero que le hagamos algo. Entonces, cuando vuelve, pide cuentas. Y ahí las cuentas nos las va a pedir a Dios a todos y cada uno de nosotros. Nos va a pedir cuentas de qué, de lo que nos ha dado y de lo que quiere que hayamos hecho. Nos ha dado unos talentos para ser pintor, unos talentos para ser actor, unos talentos para saber, no sé, cocinar. Si no somos el mejor cocinero, estamos faltando a los dones que Dios nos ha dado. No nos ha dado Dios dones para que nos pasemos la vida entera rezando, que nos emborrachemos con agua bendita, que nos droguemos con el humo del incienso y de las velas. No, nos ha dado unos valores para construir la sociedad, el mundo en el cual estamos viviendo, de acuerdo a los valores del Evangelio. Entonces, cuando Él vuelva, va a pedirnos cuenta a cada uno de nosotros. Por eso, cuando hacemos examen de conciencia, busquemos los errores que hemos cometido. Por eso es específicamente la confesión, limpiarnos de nuestros errores, pero también buscar los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos con esos dones? Pero si no, ahí bendito, pues, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer muy sencillo, que Dios nos va a decir, toma, y Dios, fíjense que no pide el doble, pide que trabajemos. ¿Qué estamos haciendo? San Agustín tiene una frase muy bonita, también muy profunda, que cuando Dios nos llame, si no nos encuentra vencedores, que nos encuentre luchadores. A Dios lo que le importa es el esfuerzo que hacemos. Y la cuaresma tiene que ser una vez al año, 40 días, para preguntarnos cómo rezamos, cómo compartimos, cómo vivimos, cómo nos arrepentimos de nuestros errores. Pasa, por favor. O sea, este tiempo de cuaresma no es el tiempo de aguinaldos, el tiempo de charanga, el tiempo de gritos. En la cuaresma se cifra en 5 domingos. Los 5 domingos importantes que tenemos que tener, que tenemos que ver, son 40 días divididos en 5 domingos, 6 domingos en realidad, pues el domingo de pasión también es, el domingo de Ramos es el domingo de pasión, también es domingo. Entonces, viene siendo, en cada uno de los domingos se nos presenta un fragmento de la palabra de Dios, que tiene que ver con el comienzo, el tiempo en el que estamos al comienzo, estamos a mitad, estamos al final, pero la pauta la marca la liturgia del domingo. Por eso, miren, hay 2 días en el año que no falta ni el perro a la misa. El miércoles de ceniza y el domingo de Ramos, porque nos dan algo, nos dan una ceniza y nos dan un ramito. Pero no pensamos entonces que ¿para qué está el domingo? Para la escucha. ¿Para qué está el domingo? Para el compartir. ¿Para qué está el domingo? Para analizar nuestra vida. Y eso es precisamente lo que debemos de hacer en la cuaresma. En la cuaresma Cristo nos invita a cambiar de vida. Pero bendito sea Dios si nos invita a cambiar de vida y no sabemos qué vida estamos llevando, no sabemos, es como decir, oiga, tiene que irse de aquí a Rusia. Sí, pero ¿cómo se va a Rusia? Pues se va en avión, se va en bicicleta, se va en carro, se va en tren, se va andando. Hay muchas formas, dependiendo. O se va pensando en la fantasía. Se hace un viaje virtual a Rusia. ¿Cómo se llega a Dios? Se hace un viaje virtual de llegar a Dios. No, seamos serios. Tenemos que saber cómo estamos viviendo eso que estamos haciendo. En la cuaresma, por tanto, Cristo nos invita a cambiar de vida. Es una invitación. Hay que tenerlo muy en cuenta eso.
La cuaresma no es una obligación. Por ejemplo, cuando decimos hay que ir a misa por obligación los domingos. Hay que ir a misa porque estamos contentos y queremos recargar nuestras baterías, queremos ver nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras faltas en torno a la vida, en torno al Evangelio y demás. Nos invita a cambiar de vida la cuaresma. La Iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo. ¿Para qué hacemos la cuaresma? ¿Para ver que somos pecadores? ¿Para saber cómo nos vamos a confesar? ¿Para que nos unten de ceniza en la frente? No. Es una invitación a vivir como camino hacia la cuaresma, como camino hacia Jesucristo. 3 cosas importantes. Miren, si con eso salen ya bien de sobra, me doy por satisfecho. Escuchar la palabra de Dios, orar, compartir con el prójimo haciendo obras buenas. Escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo escuchamos la palabra de Dios? ¿En la misa nada más? O sea, escuchar la misa, entonces si toda la palabra de Dios que conocemos es lo que oímos en la misa, bendito sea Dios. Normalmente llegamos tarde, los micrófonos no funcionan bien, no sabemos leer, pero hay que tener el prestigio que da el saber leer en público. Miren, saber leer en público no es nada fácil. No es nada fácil. Hay a veces que hablamos, ¿por qué? Porque es amigo del párroco, es amiga de la catequista, yo soy aquí la que más doy el año, como la limosna, tengo que leer las lecturas, etc. Ese es el presentarse, el presentado, la presentada. No. Escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un ministerio que se llegaba después de 2 años de estudio de teología, para saber proclamarla, no es leerla, es proclamar la palabra. Es la parte primera de la Santa Misa, proclamar la palabra. Segundo, orar, como es nuestra oración. Pero si proclamamos bien la palabra y oramos, la tercera es consecuencia. Compartir con el prójimo haciendo obras buenas. Es el compartir. El escuchar la palabra nos debe llevar a arrepentirnos, más que arrepentirnos, a reconocer nuestros errores y a reconocer nuestras virtudes. Como les decía antes, el vaso cuando está hasta la mitad, el pesimista ya está medio vacío, el optimista está medio lleno. El que sea más o menos sensato está hasta la mitad. Pues eso, compartir con el prójimo haciendo buenas obras. No basta con escuchar, no basta con orar, hay que abrirnos a los demás, hay que compartir a los demás, con los demás. Y precisamente la palabra de Dios en Cuaresma nos lleva a la invitación de compartir. Pasa, por favor. 40 días para acciones y actitudes. Acción, perdón, conversión, reconciliación. El perdón me debe llevar a tener una actitud de oración. ¿Orar cómo? Como San Juan Pascual Bailón, como San Juan Bosco, como Santa Teresa, como hemos aprendido desde pequeños con nuestros padres, con nuestros abuelos, por la oración. Ayuno, si decimos, ay, la Iglesia está pidiendo que ayunemos, que San Grigorio, que ya tanto ayunar, tanto meterse en la vida de uno, pero si nos dicen esto, si vas a ayunar y vas a comer menos, en 15 días rebajas 10 libras. Enseguida ayunamos no 15 días, sino 20 días, sino nos pasamos la vida entera ayunando y siempre tenemos libritas de más. El ayuno no es el hecho de no comer por no comer, es el sentido del sacrificio, el sentido de me privo de algo que no es importante para mí, para precisamente como ascesis, como penitencia, para acercarnos a Dios cada vez más. Cuaresma también los 40 días de reconciliación. ¿Con quién tenemos que reconciliarnos? En primer lugar, con nosotros mismos. Grandes un montón de los problemas que tenemos es porque no nos hemos perdonado nosotros mismos a nosotros mismos. Sí, entonces, si quiero reconciliarme, tengo que saber qué es lo que yo tengo que me está atormentando, que no me deja vivir, que no me deja estar, que no me deja ser en el mundo. Reconciliarnos con nosotros para poder reconciliarnos con Dios, que me va a llevar a reconciliarme con mi hermano.
Eso es decir, Dios, yo te perdono pero no te olvido. Entonces déjate de vainas y de chaviendas. Si perdonas, perdonas. Si olvidas, si no olvidas, es que no lo has perdonado. O sea, eso es, yo le perdono, padre, pero yo no se lo olvido, me la jugado mucho. Entonces, si no olvidas, entonces no has perdonado. Precisamente una de las características grandes del sacramento de la penitencia es que Dios olvida. Vamos y nos arrepentamos, es como si dijéramos en la computadora, ponemos delete y borra todo lo que hay. Pero el Señor borra todo, mejor que como el delete de la computadora. Reconciliación, entonces limosna. Y limosna no es en decir, he cometido tantos pecados, para que el Señor me perdone, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, limosna es en compartir. ¿Y compartir de qué? De lo que no es de lo que nos sobra, no es el dinero. A lo mejor lo que nos sobra es el dinero, podemos compartirlo, pero a lo mejor lo que nos sobra es el tiempo. ¿Y por qué no lo compartimos? Porque no compartimos con Dios, obviamente rezando, pero en este tiempo de pandemia, miren, se supone que una vez al año los cristianos nos acerquemos al sacramento de la Eucaristía y al sacramento de la penitencia. Entonces el sacramento de la penitencia es decirle a Dios que nos arrepentimos y que compartimos. Y muchas veces nos arrepentimos de que hemos cometido actos impuros contra el sexto mandamiento, de que hemos mentido, de que hemos robado. Pero ¿cuántas veces nos arrepentimos de que no hemos compartido con nuestro hermano? No el dinero. Mire, yo conozco personas que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. No, no es el dinero lo más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida es la vida. Entonces, ¿cómo comparto yo la vida? ¿Con quién comparto yo la vida? En estos días de pandemia en que hemos estado aislados, miren, imagínense, yo nunca en la vida había estado desde el mes de marzo al mes de julio sin salir a la puerta de la calle. Y nunca había estado 2 años sin montarme en un avión y haber ido de viaje. Eran las circunstancias, pero bueno, pero nos juntábamos los sacerdotes de la parroquia a comer juntos, nos sentábamos a celebrar la Eucaristía juntos, éramos 3 en ese momento en la parroquia, y los 3, pues miren, siempre sacábamos un ratito para compartir lo más importante que es el tiempo, que es la vida. Cuántas viejitas, viejitos, enfermos, enfermas, cuántas personas que no tienen ni padre, ni madre, ni perro que le ladre, han sentido la cercanía nuestra al acercarnos a ellos en estos días de Cuaresma. Por eso es la mejor limosna. No dar $20, no dar $50, no dar $1.000. Bueno, es que yo doy todos los años para la iglesia $5.000, pues bendito sea Dios. Pero eso no es precisamente lo más importante, el dinero. Lo más importante es la vida. Y por tanto, la limosna es compartir la vida. Compartir. Limosna es compartir. No es decir, ahí va eso sin intención de ninguna cosa. Basta, por favor. La Cuaresma es tiempo de reconciliación, tiempo de perdón y de reconciliación fraterna. Eso es, yo perdono pero no olvido. Eso es un cuento chino. Si perdonas, olvidas. Si no olvidas, no has perdonado. Perdón y reconciliación. Porque podemos sabemos que nuestro hermano, nuestra hermana nos ha hecho una trastada y le perdonamos, pero no le reconciliamos. Oye, no, padre, yo le perdono, yo bendigo a Dios, pero yo no quiero saber más de él. Yo no quiero saber de mi hermano, no quiero saber de mi padre, no quiero saber de mi madre, no quiero saber de mi hijo, no quiero saber de mi hija. No. Es perdonar y reconciliar. Perdonar es más o menos fácil, más o menos fácil. Y a lo mejor tenemos la razón por la cual nos sentimos ofendidos, pero también si somos capaces de perdonar, tenemos que ser capaces de reconciliar. Cada día debemos de sacar de nuestro corazón el odio, el rencor, la envidia, los celos, o sea, aquello que nos aparta de Dios. Aquello que nos aparta de nuestro prójimo es lo que nos está apartando de Dios. Fíjense que los 10 mandamientos. Primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón. Segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo alabo a Dios? Honrando las fiestas. ¿Quién es mi prójimo más cercano? Mi padre y mi madre. ¿Qué es lo que le molesta a Dios que contra nuestra? No robar, no matar, no difamar, no cometer actos impuros, no, o sea, aquellas cosas que van llevando a deshacer la relación con los demás.
Debemos de sacar, por tanto, el odio, el rencor, la envidia, los celos, que suponen nuestro amor a Dios y a los hermanos. Aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. O sea, no es fácil, obviamente, pues les repito, no es que tengamos una varita mágica que tocamos y las cosas se arreglan, no. No es así la cosa. La cosa es apreciar la cruz de Jesús porque también nosotros llevamos nuestra cruz. Tener un hermano o una esposa o un esposo que es un borrachón, que es un drogadicto, pues vamos a ponerlo mejor. No todo el mundo, no el mundo tiene que ser envidias y demás. Vamos a ponerlo mejor. Resulta que mi esposa le han diagnosticado Alzheimer. Resulta que mi esposo le han diagnosticado demencia. Resulta que le han diagnosticado parálisis mental. Parálisis. Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién la cruz de cada día? La cruz que tenemos que llevarnos cada día. Entonces, muchas veces preferimos, meterlo en un home, es lo más barato, el Seguro Social paga, y si lo paga el Medicare, paga el Medicaid, lo vamos a ver una vez a la semana, lo vamos a ver. Aquí, Padre bendito, yo no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo que levantarse levantando a la familia, pero bendito me da. Ahora, si el papá o la mamá tiene una buena herencia, si el papá o la mamá o el esposo o la esposa, el hijo o la hija tienen un buen seguro social, tienen una buena pensión de la Unión y demás, entonces si hacemos lo que sea, apreciar la cruz, y la cruz con el pan, la cruz con dinerito por debajo, pues se hace menos cruz, ¿verdad? Tenemos que amar y respetar por lo que somos, no por lo que tenemos. Tenemos que aprender a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Mire, también muchas veces lo que ocurre, y la Cuaresma nos sirve para ello, es que vivimos los 5 domingos de Cuaresma y ya. Y los 5 domingos de Cuaresma no terminan el domingo de Ramos. En los 5 domingos de Cuaresma terminan en la Pascua de la Resurrección. No vivir toda nuestra vida como si fuera un Viernes Santo. No vivir nuestra vida como si fuera la muerte de Jesús, como si fuera nuestra muerte. Eso es un paso a la vida, un paso al encuentro definitivo con Dios. Un paso que vamos preparándonos y vamos escuchándolo en la Cuaresma. Pasa, por favor. ¿Cuánto tiempo llevamos? Símbolos de la Cuaresma. Tenemos varios símbolos que son tan antiguos como la fiesta y demás. 40 días, la ceniza, las vestiduras moradas, las palmas, el óleo santo, el Vía Crucis, los escrutinios, la penitencia, ayuno, oración y caridad. Pasa, por favor. 40 días. ¿Por qué dura la Cuaresma 40 días? La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. Y el símbolo del 40 es un número cerrado de cosas. Los 40 días del diluvio, los 40 años de los israelitas en el desierto, los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto antes de empezar su misión, que lo celebramos este domingo, si Dios permite. Jesús ascendió al cielo 40 días después de la resurrección. ¿Por qué 40? El número 40, cuarentenas. ¿Por qué se inventaron las cuarentenas? Las cuarentenas se inventaron precisamente siguiendo este ejemplo, sin ninguna base científica. En el siglo XIV, siglo XV, cuando hubo la gran epidemia de la peste negra que asoló el mundo entero, fueron cerca de 80 millones de personas las que murieron. Entonces había que apartarse, entonces a alguien se le ocurrió. Vamos, en la Biblia nos dice que se apartaba durante 40 días y 40 noches, empezaba una nueva vida. 40 días del diluvio, ¿ahora qué es? Cuando Noé entró, el Noé que entró en el diluvio no es el mismo Noé que salió. Vivió un proceso de paz, un proceso de reflexión, un proceso. Entonces, es una nueva vida. Y toman ellos, vamos a apartarnos 40 días y 40 noches para que la vida nos pase, nos transforme y demás. 40 días en el desierto. 40 días es un periodo de tiempo, un largo plazo para pasar de la esclavitud a la libertad. El pueblo de Dios había estado teóricamente 40 años en Egipto, de toda una generación. Salen al desierto 40 días y 40 noches hasta que llegan al monte Sinaí. En el entretanto tengo que pasar el Mar Muerto, desde 40 días y 40 años, con sus noches y sus días.
van a tardar desde que salieron de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida. Es todo un proceso de vida. Bueno, ¿a qué edad nos jubilamos en los trabajos? A los 65 años. ¿Por qué a los 65? Porque son 25 años de trabajo, 25, no, 20, los primeros 25 años de nuestra vida son preparándonos académicamente. Empezamos a trabajar a los 23, 24 años, trabajamos 40 años, hemos vivido un proceso completo. Ahora ya, cuando 40 años son 62, 63, 64 años, cuanto más valores de uno en la vida, porque uno ha vivido y ha sobrevivido 64 años y ha tenido experiencia, nos quitan del medio para que vengan después los otros. Pero bueno, esclavitud a la libertad, es el número 40. Pero recordemos, 40 del diluvio, 40 en el desierto, 40 en la montaña de Moisés Elías, 40 en el desierto de Jesús al empezar su misión. Jesús ascendió al cielo 41 días después de su resurrección. Pasa por favor. Nuestros días 40 reflejan el tiempo de Jesús en el desierto, o sea, el Evangelio de mañana. Es la oportunidad anual que tenemos para cambiar y transformar nuestra vida. O sea, miren, tenemos para poner un plazo en orden nuestra vida 40 días. 40 días menos ya, porque miércoles, jueves, viernes, sábado, 4, mañana 4, o sea, 40 menos 4, 36 días. 36 días que nos quedan para, porque miren, cuando nos vengamos a ver, estamos ya del otro lado de la valla, del otro lado de la vida. De hecho, en bendito entre paréntesis, para los que son asiduos de nuestros seminarios, nos hemos enterado que en estos días ha fallecido una señora mexicana, Carmen Galicia, que era asidua a nuestros seminarios. A partir de los primeros seminarios que hicimos hace 20 años, ella siempre que podía estaba presente allá. Es verdad que muchas veces se quedaba dormidita la pobre, pero como quiera era una gran devota del Divino Niño, una gran devota de la Virgen de Guadalupe como buena mexicana, una gran amiga, una gran consoladora, una gran que tenía siempre la sonrisa en los labios para ayudar a todos. Así que tengan una oración, ella cumplió ya sus 40 días, su generación entre nosotros, y el Señor la bendiga. 40 días es la oportunidad que tenemos para cambiar y transformar nuestras vidas. Pero transformémoslo, no dejamos, para el año que viene. Me preocupo, pues son 5 domingos, los 5 domingos. No, lo único que tenemos en realidad es hoy. Dígame una cosa, ¿alguien de los que me están escuchando puede cambiar lo que hizo ayer? ¿Alguien de los que estamos escuchando está seguro que mañana va a estar vivo? Lo único que estamos seguros que estamos vivos hoy. Por tanto, hoy vivamos esos 40 días del desierto, esos 40 días de cambio, esos 40 días de poner orden en nuestra vida espiritual. Paso, por favor. La ceniza, símbolo de arrepentimiento. Esa es una costumbre que viene del Medio Oriente, sobre todo del tiempo de los asirios, de los persas y demás, y de los romanos. Era el símbolo cuando se destruía algo, se destruía por el fuego. La gran destrucción de Roma por parte de Nerón y de sus secuaces, que causó la muerte después de Pedro y de Pablo, el símbolo de ello es la ceniza, porque la ceniza es lo que va a quedar después de quemar algo. Entonces, para nosotros la ceniza es lo que queda de los... Teóricamente, los ramos del Domingo de Ramos hay que guardarlos hasta el año que viene. Pues el año que viene se queman todos y con esas cenizas se hace la ceniza para la imposición de las cenizas, el miércoles de ceniza. O sea, no es cualquier ceniza. Digo, hoy en día, hasta como he visto algunos diáconos, algunos sacerdotes, que bendito había que inventárselo porque tenían ceniza, quemaban 3 o 4 cigarrillos y con la ceniza de cigarrillo, en el fondo es la misma vaina. Es el sentido del polvo eres y al polvo hemos de volver. Pero técnicamente es eso. Símbolo de arrepentimiento. Pero el miércoles de ceniza nos estamos preparando para entrar en un tiempo anual de renovación. Tiempo anual de renovación. O sea, somos, si me apuran, como los carros, como las computadoras. Cada cierto tiempo hay que llevarnos a renovar, a chequear. Y ese tiempo es Cuaresma. Durante los primeros siglos los cristianos mostraban arrepentimiento de sus pecados. Hacían penitencia, usaban ropas que parecían vestidos de saco y ponían ceniza sobre sus cabezas.
Eso era el que estaba haciendo penitencia por sus errores. Errores sobre todo los pecados públicos, los pecados del corazón, los pecados individuales, los pecados aquellos que solamente uno sabe que ha cometido un pecado, solamente le interesaba a Dios y al individuo. Pero los pecados públicos, pues emborracharse, esto, violar, robar en público, asesinar, etcétera, eran pecados públicos. Entonces, si públicamente le habías perdido el respeto a Dios y al prójimo, públicamente tenías que pedir arrepentimiento, pues mostrar tu arrepentimiento a Dios y al prójimo, porque si no, ¿de qué sirve? Entonces había la penitencia pública. Y entonces aquellos que estaban haciendo penitencia, sobre todo los que iban a ser rebautizados, bautizados de nuevo, y a través del sacramento de la penitencia, eran símbolo de arrepentimiento, iban ante la comunidad vestidos de saco, vestidos de ceniza en la cabeza, símbolo de la penitencia y del arrepentimiento. Paso por favor. La ceniza y la frase que invita a la conversión, muy sencillo. Conviértese y creen en el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados y creen en el Evangelio, acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Es sinónimo de conversión. ¿De dónde está sacado esto? Acuérdate que eres polvo y a polvo volverás. Miren, los generales romanos y los emperadores romanos, cuando volvían de una gran batalla, hacían un gran desfile. Entonces todo era alabanzas, todo era beneplácitos, todo era cantos, todo era música, todo era tirar flores, tirar piedras, también alguna tiraban. Entonces iba siempre al lado del general victorioso, al lado del emperador, al lado del magistrado, iba un esclavo que iba repitiéndole poco a poco, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, como diciéndole, no te las eches muchas porque te vas a morir como sea muerto tu enemigo. ¿Entiendes? Entonces, acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. En ese sentido, sinónimo de conversión, sinónimo como cambio de penitencia, como cambio de mentalidad. Es la palabra del Evangelio. Pasa, por favor. Hay una práctica religiosa muy interesante, que es el Via Crucis. El Via Crucis es un invento, por así decir, como lo conocemos hoy en día, de los padres franciscanos, que en el siglo XIII, XIV, XV se les impedía ir a Tierra Santa. Miren, durante toda la edad, cinco primeros siglos del cristianismo, toda la Edad Media, había siempre un deseo de ir a la tumba de los apóstoles, a la tumba de Cristo en Jerusalén, en Belén, en el nacimiento, en Galilea, donde él creció y vivió. Pero ¿qué ocurre? Una serie de situaciones políticas y militares y demás, y los musulmanes que se han hecho fuertes en la zona, los musulmanes han prohibido la entrada, como peregrinos eran enemigos de la fe y demás, entonces no pueden hacerse las peregrinaciones a Tierra Santa. Entonces se inventan primero las peregrinaciones a la tumba de los apóstoles, Pedro y Pablo, ambas en Roma. Después se extiende Pedro y Pablo y Santiago de Compostela en España. Son las grandes peregrinaciones, la tumba de Pedro, la tumba de Pablo, la tumba de Santiago. Entonces los franciscanos se inventan como modelo de reflexión el seguir desde la capilla donde están mentalmente, podríamos decir hoy en día virtualmente, la pasión de Jesús. El Vía Crucis, camino de la cruz. Es una devoción popular durante la Cuaresma. Se medita en cada estación la pasión y la muerte de Jesús. Las iglesias tienen en sus paredes imágenes para que representan escenas de la pasión. Eso permite hacer un recorrido recordando los pasos de Jesús y ofrecer nuestras oraciones. Son 15, 14, 15 estaciones para meditar los sufrimientos de Jesús. Uno dice, ¿por qué 14? ¿Por qué 15? Es porque estaba el tiempo de Papa Pablo VI, que fue durante el concilio, Juan XXIII o Pablo VI, uno de los dos, pues dijo, la cruz, el camino de la cruz termina en la resurrección. Y se añadió una tercera, una 15ª estación. Jesús resucita de la muerte. Pues si dejamos solamente la muerte y la pasión que vive, pues no tiene sentido y demás. Pasa, por favor. Las vestimentas que se van a usar en esta época,
en este tiempo de pasión, es el morado. Mire, la Navidad es blanco, porque es la vida en nuestra cultura occidental. En la cultura china el blanco es la muerte. Pero bueno, en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura mediterránea, el blanco es la vida, Navidad, Navidad y Pascua. La penitencia es el morado, el Cuaresma y Adviento. El Espíritu Santo es el rojo, viene el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego en Pentecostés. Los difuntos era, hasta el Concilio Vaticano II, negro. Después del Concilio Vaticano II se pone o morado o se pone blanco, porque con la muerte no termina todo, es un paso hacia la vida. Y luego tiempo ordinario, que son 32 semanas del año, el tiempo ordinario es color verde, porque es el símbolo de la esperanza. Entonces, el color morado era usado por los reyes. Los soldados romanos se burlaron de Jesús, le pusieron un manto color morado diciéndole rey de los judíos. Aparece en el capítulo 15, verso 18 del Evangelio de San Marcos. La Iglesia entonces empezó a relacionar el color morado con la penitencia. No es fiesta, no es alegría, no es muerte, porque no es muerte, es la penitencia, es igual la humillación. Si el rey usa, yo soy también el rey del pecado, el rey de la maldad, el rey de los que se hacen las cosas mal. Entonces, esa es el símbolo de la penitencia. Los sacerdotes de la iglesia, los altares se visten con manteles morados, los sacerdotes la casulla nos la ponemos de color morado y demás. En ese sentido, el sentido de la penitencia, el sentido del amor de Dios. Pues, las palmas. Jesús entró en Jerusalén y lo recibieron poniendo sobre el camino ramos de palmas. Eso nos lo cuenta la entrada de Jerusalén, aparece en los evangelios. ¿Por dónde entró? Pues por el Huerto de los Olivos. ¿Por qué el Huerto de los Olivos? Porque el Huerto de los Olivos es de los sitios de la pasión de Jesús más cercanos a Betania. Betania es la casa de Lázaro, de Marta y de María. Y Jesús tenía la costumbre, cuando iba a Jerusalén, visitar a sus amigos. Era amigo de sus amigos. Y sus amigos estaban cerquita de Jerusalén. De hecho, hoy en día Betania es un barrio de Jerusalén que pertenece a la autoridad palestina, está pegadito al Monte de los Olivos. Es más, es continuación del Monte de los Olivos, una pequeña promontorio que hay enfrente de la muralla de la ciudad. Y Jesús se iba a casa de sus amigos, con los cuales compartía, con los cuales comía, bebía, charlaba, rezaba, hacían de todo un poco. Entonces, de allí, al entrar en Jerusalén, se ponen en cuenta los vecinos. El pueblo sabía dónde Jesús. Sabía, no había radio ni había televisión, pero había radio, la emisora de radio más potente y más antigua del mundo. ¿Saben cuál es? Radio Chisme, Radio Bochinche. Entre la gente corrían la voz, corrían, Jesús está aquí, se dirige hacia esto, se dirige hacia lo otro, etcétera, etcétera. Entonces él iba y la gente iba donde él. Entonces, al saber que va a Jerusalén, salen a cantarle, salen a saludarle, le reciben a Jesús en ese sentido, cantando, bailando, brincando, y lo hacen como lo hacían los antiguos profetas de Israel, los reyes de Israel. No entra a caballo, no entra en elefante, entra en un burro sencillo, un animal sencillo, un animal humilde, un animal fuerte y poderoso en ese sentido. Entonces, el recibimiento de Jesús, la Iglesia lo celebra el último domingo de Cuaresma, bendiciendo las palmas. El Domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa, el tiempo más importante del año litúrgico o año de la Iglesia. Durante la misa se lee la pasión y muerte de Jesús. Hay 2 días en la Semana Santa en las cuales se lee la pasión de Jesús. El Domingo de Ramos y el Viernes Santo. El Domingo de Ramos se lee la pasión narrada por el evangelista del siglo que se esté viviendo ese año. Por ejemplo, este año vamos a tener la lectura de la Pasión del Señor, la lectura que nos presenta San Lucas en su Evangelio. Y luego el Viernes Santo, ese es siempre fijo, eso es una quiniela fija, el Evangelio de San Juan. Que vamos a ver si vamos a hacerle caso a la Sagrada Escritura, es el único que nos consta que fue testigo directo de la muerte, del juicio, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Juan el Evangelista, que va a tener después 3 cartas, va a tener el libro del Apocalipsis, es la gran figura intelectual del grupo de los 12. Porque intelectuales no había ninguno en el grupo de los 12.
van a entrar después en la segunda generación. Pablo, que se considera un poco también primera generación, Pablo, Lucas, Bernabé, pues ya por ahí para adelante empiezan a aparecer un montón de ellos, pero los primeros, en el grupo de los primeros, había pescadores, había traficantes de armas, había recaudadores de impuestos, había guerrilleros, había muchachos jóvenes, parece que era Juan un muchacho joven, pero no había intelectuales. Son la segunda generación, Pablo, Lucas, Bernabé, Mateo, porque el Mateo del Evangelio no es el mismo del Mateo que escribe el Evangelio. Eso ya explica y se extiende y lo veremos en algún momento en otra circunstancia. Pasa, por favor. Los santos los Dios. Pasa. En Semana Santa se celebraba una misa. El jueves Santo tenía dos misas, o tres misas. El jueves Santo por la mañana se celebraba una misa con el obispo y todos sus sacerdotes, en la cual se consagraban los óleos, los aceites santos que se van a utilizar en la unción de enfermos, en la consagración sacerdotal, en la consagración de obispos, en la confirmación. Recuerden una cosa muy importante. Como les he dicho hace un rato, si no os lo he dicho, os lo digo ahora, para entender el Evangelio, entender la Sagrada Escritura, hay que conocer el medio ambiente en el cual eso se desarrolla, que es lo que nos está narrando. Y el medio ambiente mediterráneo, el medio ambiente del Medio Oriente, es un medio ambiente en el cual es muy abundante la aceituna. Si hay aceituna hay aceite, si hay aceite hay fuerza, hay poder. Según la tradición, la leyenda de la mitología griega, el aceite fue el regalo de la diosa Atenea a la humanidad. ¿Cómo consistía la historia? La historia es muy linda. Si no es vero, ben trovato, como dicen los italianos, si no es cierto, da igual, es entretenida. Según esta leyenda, lucharon Poseidón y Atenea para conquistar la ciudad de Atenas. Entonces Poseidón dio la guerra y Atenea regaló el búho, en la aceituna y el aceite. El búho es el animal que nunca duerme, el animal que siempre está pendiente. Es un poco como la misericordia de Dios, que siempre, y además siempre está en silencio. Bueno, cuando canta, cuando eso, pero el ruido de las alas es un animal silencioso. Como Dios está presente en nuestra vida, está en silencio, pero no está ignorando. Entonces, otro gran regalo fue el aceite, la rama de olivo y el aceituna. La aceituna da el aceite sirve para símbolo de la sabiduría, símbolo, por eso, por ejemplo, cuando en la antigua Grecia, cuando y después se ha seguido en nuestras culturas y demás, cuando una persona termina unos estudios académicos se le da, se ha laureado. Laura viene del olivo, de la oliva, símbolo de la sabiduría, el símbolo de la paz. Cuando Noé suelta la paloma, a ver si se ha terminado el diluvio, vuelve la paloma con un ramo de olivo, símbolo de la paz. Por eso, el aceite de oliva va a significar luz, va a significar sabiduría, va a significar paz, va a significar todo el convenio de Dios con el ser humano. Entonces, el jueves de Santo, se hace esa bendición de ese olivo, de ese aceite que vamos a usar durante el año en la liturgia del bautismo, en la liturgia, indicando que usando el aceite nos embadurna, nos protege, nos da una protección completa a todo nuestro cuerpo y todo nuestro espíritu. Hoy en día se ha quedado reducido a la mínima expresión, un chorrito de aceite y se acabó. Un poquito pero en el Antiguo Testamento y en el mundo griego, en el mundo cultural del Mediterráneo, se echaba el aceite que corría por la cabeza y se embadurnaba todo el cuerpo con el aceite, símbolo de protección y de sanación. Un poco si quieras utilizar eso. Entonces esa bendición, esa consagración se hace el jueves, teóricamente el jueves santo por la mañana. En la práctica se suele hacer el lunes, martes o miércoles para que los párrocos puedan asistir todos, el mayor número posible de sacerdotes en
la consagración de los óleos. El óleo o el aceite simbolizan óleo o aceite, es lo mismo. Óleo es aceite en latín y aceite es óleo en castellano. Así que el óleo o aceite simbolizan fortaleza y sanación. Por eso, fortaleza ante la adversidad, ante el pecado, la confesión no tiene, pero tiene la unción del enfermo, la unción del sacerdote, la confirmación de la fe, la fuerza para hacer presente la fe. Estos aceites son bendecidos en la misa crismal. ¿Por qué se dice la misa crismal? Porque es la misa del aceite que se usa para ungir aquí en la cabeza, aquí en el popote, es la crisma. Entonces es el aceite que se usa para el aceite crismal. Siguiente, por favor. Diferentes clases de aceite. Para los bautismos es el óleo de los catecúmenos. Es la nueva persona cristiana de fortalecer para vencer al pecado y el mal. O sea, el que se bautiza, se dice, tienes que combatir el mal, tienes que combatir el pecado. ¿Pero cómo? Fortaleciéndote. ¿Cómo me fortalezco? Siguiendo la costumbre de los gladiadores romanos y de los luchadores romanos untándose de aceite. Porque las respuestas eran no como ahora, que es un dron, un botoncito que se dispara y demás, no. Era macho a macho, era bofetada a bofetada. Entonces se untaban aceite para que al agarrarle se resbalaran y demás. Para los bautismos, la nueva persona cristiana da fortaleza para vencer el pecado y el mal. Es el símbolo ese de que nos protege con la lucha con el diablo. El óleo conocido como el crisma, mezcla de aceite y perfume, simboliza fortaleza como un don del Espíritu Santo. Se utiliza para bautismos, confirmaciones, ordenaciones de obispos, consagración de iglesias y altares. Y luego está el óleo de los catecúmenos, el óleo del bautismo, el santo crisma, aceite y perfume, el óleo de los enfermos, es símbolo de sanación y el símbolo usado para la unción de los enfermos. Son tres clases de aceites. La base es el aceite de oliva, es la base fundamental. Luego después ya, para que sea, se echa un perfume, una mezcla de aceites para que sea más poderoso y más simbólico el poder que nos da y demás. Pues, los escrutinios, eso está mal escrito, pero bueno. La cuaresma es un periodo de preparación llamado purificación e iluminación para los bautizados. ¿Qué ocurre? Esta es una tradición que viene del Antiguo Testamento, de las antiguas comunidades cristianas. Hasta el siglo III, se bautizaban solamente los adultos. Eso de bautizar niños no Way Charlie. Era el adulto que vivía un proceso de educación, de conversión de la fe, y después de este proceso se le evaluaba. Entonces, si era apto, no era apto, si era testigo, se esperaba 4 años, se hacían los escrutinios. Entonces, eso se ha quedado como símbolo de purificación e iluminación para los bautizados. Entonces, los que serían liberados del pecado y fortalecidos en su fidelidad a Cristo, el Evangelio. Entonces, los que iban a ser bautizados, los que se llaman catecúmenos, los que estaban en la catequesis, el último año asistían a la Santa Misa hasta cierto punto, hasta el momento de la presentación de las ofrendas. Después a ellos y a los pecadores públicos se les echaba de la iglesia. Entonces eran aceptados el día de su bautizo, que era el día del domingo de resurrección, la vigilia pascual, se les aceptaba en la iglesia. Pero ya el escrutinio sabe, bueno, este ha hecho lo que tenía que hacer, se ha educado, ha hecho ejemplo de fe, ha mostrado penitencia, ha mostrado servicio a los demás, adelante no, se espera hasta Pentecostés, se espera otro año, no hay prisa. Eso se desarrolló sobre todo hasta el año 180-190 de nuestra era. A partir de 180-190 viene una cosa que entendemos muy bien ahora, viene una pandemia de varicela que arrasó Medio Oriente. Entonces, para evitar que las personas murieran en pecado porque no debían ser bautizados, se empezó a bautizar a los niños infantes. O sea, se dice, mira, vamos, por si acaso había también mucha mortalidad entre los niños. Consideremos las condiciones higiénicas de la época,
eran muy, muy difíciles. Entonces, a partir del año 180, 190, en Italia, en parte del Imperio Romano y parte de Irak, Irán y toda esa zona, y Siria, se empezó a bautizar a los niños pequeños para evitar la inmunidad al imperio. El tercer o cuarto domingo, distinto domingo de Cuaresma, nos habla de 3 milagros de Jesús: la samaritana del pozo, el ciego del nacimiento y la resurrección de Lázaro. Son temas, el ayuno, la oración ya lo hemos visto y demás. Bueno, vamos a terminar aquí. Vamos a resumir simplemente: la Cuaresma es el tiempo de oración, el tiempo de servicio, el tiempo de búsqueda de Dios y de arrepentimiento de nuestros pecados. Vendría siendo como un chequeo a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física y demás. Entendiendo 3 puntos básicos: oración, entonces preguntarnos cómo oramos, cuándo oramos; oración, penitencia, limosna. Penitencia es privarnos de algo que es importante para nosotros. A lo mejor no tenemos tiempo yo me privo de beber alcohol. Bendito si no, ¿cuántos años hace que no bebe alcohol? Bueno, pero antes no es lo que eras antes, es lo que eres ahora, lo que tienes que hacer ahora. Entonces, en ese sentido, ser servidor de la palabra, escucha de la palabra y demás. Oración. Una pregunta, padre. Sí. Padre, una pregunta. ¿La unción de los enfermos es cuando los enfermos están muriendo o...? ¿Cuando los enfermos están? ¿Muriendo? No. La unción de los enfermos, como dices, cuando está enfermo. Para la sanación de ellos. El apóstol Santiago, en la carta que tiene Santiago: ¿hay alguno entre ustedes que es enfermo? Que llame a la comunidad, que vayan, recen por él, pongan las manos y lo unjan con aceite. Lo que pasa es que hemos dejado para el final, cuando ya está de últimas, entonces sí, ya hay como cierto, llama al sacerdote, quiere decir que se va a morir, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad de cáncer, pues pedirle al Señor que le sanación, pedirle el sacramento de la unción del enfermo al sacerdote, o que tiene una condición crónica, o que tiene